Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Hola amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios los bendiga en estos días tan especiales que estamos viviendo a nivel mundial. Días de reflexión para muchos, aunque de reclusión para la mayoría, pero deseando estar en paz con Dios, todos lo estamos buscando. Y juntos invitamos a tener esta reflexión en la palabra de Dios. El ayuno que Dios aprueba. Dios nos está observando, amigos, y qué bueno es que prestemos atención a la palabra de Dios. Ustedes saben que mientras buscamos el favor de Dios, que Dios sea benigno con todos nosotros en estos días tan duros que estamos viviendo a nivel mundial por causa del coronavirus. Juntos queremos transitar un camino de estudio de la palabra de Dios. Y en esta ocasión, hacer las cosas que a Él le agradan. Saben que muchos cristianos están llevando adelante también días de ayuno, de oración. Es lo común, es lo tradicional, es lo correcto. Pero también deberíamos reflexionar acerca de qué tipo de ayuno es el que a Dios le agrada, qué tipo de oración es el que Dios se agrada, qué tipo de orante, es decir, qué tipo de individuo es aquel con el cual Dios inmediatamente tiene complacencia. Quizás no lo hemos pensado detenidamente. Al mirar en los textos bíblicos, amigos, que hay personas que tienen semejante poder, de modo que hasta mueven el brazo de Dios, dicho lógicamente con toda la modestia, pero basados en el texto bíblico, porque son alguien en especial, son seres humanos que desarrollaron características, aptitudes, modos de comportamiento que agradan absolutamente a Dios. Y de ello queremos hablar. En el caso hablando del ayuno que agrada a Dios, ya vamos a mirar las demás características. Dijimos el tipo de oración que a Dios le agrada escuchar y el tipo de orante, de individuo con el cual Dios tiene complacencia. Asunto que queremos mirar. Pero partamos de este primer punto, el ayuno que Dios aprueba. Saben, amigos, que en el Antiguo Testamento aparecen expresiones de parte del Señor que dice: ya estoy harto de vuestros ayunos, de vuestras fiestas solemnes, no las soporto más. Voy a invitarle a que me acompañen para mirar expresiones de esa naturaleza, como aparece en Isaías capítulo 1, de lo cual muchos han deducido que si Dios se expresa de esta manera es porque ya Dios no quiere más. Entre esas cosas aparece allí: ya estoy harto de vuestras asambleas, de vuestros sábados también. Ok, ya está abolido el sábado. Amigos, si fuera tal el caso, está abolido el ayuno también, porque está en el mismo contexto. Yo no lo aguanto más. Tiene que haber cambios. Voy a invitar a que abramos capítulo 1 de Isaías, desde el versículo 10. Miremos cómo Dios se harta de ciertos tipos de personas o de cierto tipo de conductas religiosas que no satisfacen el estándar de Dios. No porque algo le está faltando a la actividad religiosa, sino porque la manera en cómo se hace o el espíritu con que se hace esa cosa religiosa, ese servicio, ya está más allá de la tolerancia de Dios. Miremos, en Isaías capítulo 1, versículo 10 en adelante, leemos: príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová.
escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Fíjense, amigos, cómo Dios se dirige a su propio pueblo israelita, llamándoles Sodoma y Gomorra. No los aguanta. Llamarles de esa manera indica que este pueblo se comporta, o se comportaba en ese tiempo, de igual manera, o Dios los miraba de igual manera como miró a estos pueblos a quienes Dios destruyó. Otra vez, príncipe de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. De paso, amigos, miremos allí cómo el Señor iguala, cómo mantiene igualdad entre palabra de Dios y ley de Dios. Porque efectivamente, amigos, cuando en nuestra ignorancia decimos que ya está la ley abolida, se oye mucho esa expresión, la ley de Dios ya está abolida. No, la palabra de Dios es ley. El concepto de ley en el Antiguo Testamento y luego reflotado por Jesús en el Nuevo Testamento es un concepto de elevación de la presencia de Dios y de la expresión de Dios. De modo que cuando Dios habla, eso es ley. Él quiere que se lo mire de esa manera. No ocurre eso, amigos, en nuestro hogar. Cuando papá y mamá hablan, es ley. Y los hijos reniegan que no, que yo vengo a la hora que yo quiero. Aquí mi palabra es ley, se hace lo que yo digo. ¿No hacemos así, amigos? ¿O no lo hacemos con nuestros hijos? Independientemente de la edad, cuando el padre es el que gobierna en la casa y él pone las reglas. Y aunque el hijo le moleste porque dice, ya no aguanto más, me quiero ir, ok, cuando tú seas mayor y te puedas valer solo y te quieras ir, las puertas están abiertas. Pero aquí todo se hace según esta ley. Lo que yo digo es ley. ¿No actuamos así? Creo que sí, amigos. Con Dios no es distinto al leer los textos. Esto es cuando la gente hace lo que quiere, en el caso de los israelitas. Y era que llevaban servicios religiosos, entre ellos el ayuno. Pero para hacer la voluntad de ellos, no lo que ellos pretendían por medio del ayuno. Eso lo vamos a mirar en Isaías 58. Pero leamos ahora la conducta de los que oran o hacen ayuno y cómo Dios los mira. Vamos pues otra vez, capítulo 1, 10, 11 ahora. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Yo hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, no quiero sangre de ovejas, ni de machos cabríos, que eran los típicos servicios rituales que los judíos estaban obligados por la ley ceremonial de Moisés. Allí se ordenaba sacrificios diversos, acordémonos de la Pascua, un ejemplo, después los servicios diarios en que los sacerdotes oficiaban para la nación, los sacrificios en la mañana y en la tarde, y también cuando el pecador traía por su cuenta, por los pecados cometidos, el sacrificio para que fuera expiado su pecado. Al mirar Levítico 4, por dar un ejemplo, el sinnúmero de sacrificios y las maneras de hacerlos, aún los distintos animales que ocupaban, no era lo mismo traer un animal por parte del jefe de la congregación como por un sacerdote, o por un individuo particular, o aún por toda la congregación. Los sacrificios variaban, pero en esencia el sistema era el mismo. Pecado que se cometía debía cubrirse, eso significa expiar, es tapar, cubrir ese pecado con un sacrificio. La sangre del animalito, pues, cubría al pecador, de modo que él con su pecado transfería, con la confesión, ponía las manos encima del animal, confesaba el pecado que había cometido. Y ya después de ello venía el servicio de sacrificar al animal, cosa que hacía el individuo que había cometido un pecado, le atravesaba un cuchillo, muy penoso servicio, y derramada la sangre, el sacerdote hacía el resto, que era tomar la sangre y la culpa del individuo transferirla al santuario. Allí había diferentes muebles, ya desde el exterior, el altar de holocaustos, donde se hacía propiamente el sacrificio del animal, y luego entrando al tabernáculo, estaban ya otros muebles, había 2 cuartos dentro del tabernáculo, uno llamado lugar santo, el otro lugar santísimo. El santísimo era muy santo porque estaba el arca de los 10 mandamientos. Allí Dios se comunicaba en el hueco formado por 2 ángeles cuyas alas se cruzaban, se tocaban, ángeles labrados a martillo de oro sobre una tapa, la cual tapaba el cofre y adentro estaban las tablas de los 10 mandamientos. Bien, era la forma en cómo Dios se comunicaba. Y el sacerdote pues hacía este servicio de
untar con los dedos los cuernos de los altares, tanto el altar de holocausto de bronce que estaba afuera, en el atrio, como el otro altar que estaba dentro, el altar de la oración, que era todo de oro. Bien, son servicios que se hacían. Y había animales, había sangre. Y fíjense, amigos, en la expresión de Dios, ¿acaso con esto Dios termina todo el sacrificio? Ahí tenemos una vista panorámica para que tengamos una idea de cómo pudo haber sido el santuario judío, de acuerdo a la descripción del Antiguo Testamento. Aquí lo tenemos también. E incluso en algunos lugares se lleva a cabo también la presentación en directo de construcciones que se arman. En algunas ciudades se está pasando esto. Gente que se dedica a levantar una construcción con las medidas idénticas a las dadas por el Antiguo Testamento, e invitan a la gente a presenciar, a observar el mobiliario, todos los servicios, etcétera, y así tener un aprendizaje de qué ocurría allí en ese sistema. Todo lo cual era simbólico, pues que esto nos lleva a mirar la actividad en el cielo. Y efectivamente contamos con un nuevo santuario en el cielo, un nuevo sacrificio en el cielo, que es Cristo, el gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un gran sumo sacerdote en el cielo, que es Cristo, que reemplaza a estos sacerdotes de la tierra, sacerdotes judíos, no sacerdotes católicos, no confundamos, sacerdotes judíos, sacrificios de animales, santuario de la tierra, etc. El punto es que si aquí Dios, al expresarse, dice, ya estoy cansado de esto, que quedó abolido ya el sistema. No, amigos, Dios no da más con el espíritu con que se hacen, con el muy mal espíritu con que se hacen las cosas. Otra vez entonces el versículo 11, ahí tenemos nuevamente un modelo, así en vista panorámica, de cómo era el sistema del Antiguo Testamento. Bien, vamos otra vez entonces a Isaías capítulo 1, versículo 11. Ya en otro momento vamos a mirar en detalle y explicarlo también. Pero sigamos con estas lecturas para tratar de apreciar cuál es el ayuno que Dios quiere observar, que quiere escuchar, que quiere mirar. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. Recuerden que eran actividades que debían hacerse allí. No quiero sangre de bueyes, no quiero sangre de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? Saben, amigos, que tal vez vamos a gastar un poquito más tiempo acá. Tal vez sea bueno explicar las partes del santuario, gastar un poquito de tiempo nada más, para que al leer estas historias del Antiguo Testamento nos resulte fácil, familiar, entender que así como Dios se expresa, y vamos a ir mirando, con hastío, va a incluir el ayuno también. No obstante, no significa que ya Dios no quiera escuchar el ayuno. El Nuevo Testamento habla de que Jesús dijo, este género, hablando de una expulsión demoníaca, no sale sino con ayuno y oración. Jesús lo dijo así. Entonces, el ayuno es válido, pero mucho más válido es el espíritu con que hacemos el ayuno. Y en ese caso, ¿qué tipo de ayuno? Vamos a ver, así brevemente nomás, las partecitas que componen el santuario judío, para entender cuando se habla de atrio y demás, ¿no? Aquí, amigos, miren, tenemos el santuario o tabernáculo judío. Estamos mirando aquí al frente, este es el altar de bronce, el altar de holocaustos, el primer mueble que tenemos allí afuera, en lo que sería todo el atrio. Estaba cerrado por, noten ustedes esas empalizadas, que cubrían allí para que sea todo el edificio santo. Entonces ahí los sacerdotes hacían sus servicios. Este altar de bronce traía 4 cuernos alrededor, si ustedes observan, los cuales eran importantes porque allí se untaba la sangre del animalito que era muerto en reemplazo del pecador, del judío que traía su ofrenda con la cual Dios le tapaba el pecado, le cubría su pecado que había cometido. Por supuesto, un hecho simbólico, ya que el animal no tiene ningún efecto para tapar nada. Ese animal representaba, ese cordero, el gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vendría tiempo después. Luego entonces de este primer mueble que estamos mirando acá en el atrio es todo lo que hay alrededor, aparece un segundo mueble. Este es el lavacro.
Si ustedes miran acá, este es una fuente con agua en la que el sacerdote lavaba tanto las manos como los pies. Y así entonces él se ponía en orden, tenía que estar limpio a la vista de Dios. Todo lo cual también es un símbolo. Porque amigos, para entrar en la presencia de Dios, que viene después allí el mueble que viene a continuación, esta parte de carpa que estamos mirando, que se llama tabernáculo, había que entrar al tabernáculo estando limpios. Así que había un sacrificio que le precedía, luego una lavada de manos y de pies para poder entrar en la presencia de Dios. Así también hoy, ¿el símbolo cuál es? Que nosotros tenemos un sacrificio que nos cubre para llegar a la presencia de Dios. Y este sacrificio es Cristo. Pero luego de aceptar el sacrificio de Jesús, el perdón que Dios nos da por medio de la obra que hizo el Maestro, tenemos que entrar a la presencia de Dios, pero hay algo en el medio, y es agua. Representará pues en consecuencia el bautismo. La persona tiene que bautizarse, es decir, hacer un pacto con Dios para no volver a pecar, un pacto de obediencia, de lealtad, de respeto a la voluntad de Dios, un pacto de amor en que decide ser mejor persona, ser un hijo de Dios y pedirle que Dios le ayude a sostener una lucha campal prácticamente todos los días, todo el tiempo, contra sus propias tentaciones, sus debilidades. Dios, lógicamente, es lo que quiere para fortalecer a un hijo y salvarlo aún de las más profundas intimidades en las que a veces algunos caen, cosas secretas, horribles muchas veces. No obstante, Dios lo puede sacar. Bien, después del lavacro, que es este mueble con agua, ya miramos propiamente el santuario que estamos mirando allí, o tabernáculo. Noten allí ese tabernáculo. Adentro hay 2 cuartos tapados por una cortina. Esta cortina se mueve y entonces ahí estamos mirando. Ustedes noten allí hacia el lado izquierdo, que sería el sur, estamos mirando como que uno va entrando desde el este, dando la espalda al sol. Eso tiene un significado también. Ustedes saben que el sol sale desde el este, del lado de Japón, del oriente. De ahí sale el sol. Y entonces la construcción tenía que ser hecha poniendo la boca a la entrada del edificio, mirando hacia el este, de modo que el que entra le da la espalda al sol. Significa que reniega, que rechaza la adoración al sol, que era muy común en aquel tiempo. ¿Sí? Y entonces ahora al entrar desde la puerta del este, entonces estamos mirando los muebles, 3 muebles que le caracterizan, uno hacia la izquierda, hacia el lado sur, es la menorá, es el candelabro de una caña, o sea, de un brazo, y 6 brazos alrededor, 3 y 3, forman 7, se llama menorá, o el candelabro, que trae luz, que tiene que estar siempre prendido, también representando la luz de Cristo permanentemente. Y del lado opuesto había un mueble que se llama la mesa con los panes de la proposición, que en esa mesa se ponían 12 panes cada sábado, representando también el alimento que Dios les había dado en el desierto, el maná, pero a la vez también a Jesús, que es el pan de vida. Todo esto era simbólico para que el judío, que debía mirar estas cosas, supiera que era Dios el que le proveía luz y el que le proveía comida, el pan. Y que a la vez, cuando el Cristo viniera, Él hablaría de estas cosas, que Él es la luz del mundo. Eso son palabras de Jesús. Y también es el pan de vida, para que los judíos asociaran todas estas cosas que se miraban allí en el santuario, en el templo, lo asociaran con las palabras de que Jesús decía. Jesús tiene tal seguridad al decir que era la luz del mundo y el pan de vida, que deseaba que el judío lo escuchara y se apropiara de semejante luz que era Él. Y a la vez que, fíjense ustedes, al tomar el pan de vida, ellos pudieran realmente tener vida eterna creyendo en Él. Quiero, amigos, para mirar esto, traer un ejemplo de la luz del mundo. Allí en San Juan, capítulo 9, Jesús va a iniciar una actividad sabática, que es la curación del ciego. Y para ello va a proceder a escupir, cosa que Él no necesita. Pero debido a las leyes rabínicas que se habían inventado para hacer cumplir mejor los mandamientos y las actividades judías, esto aparece luego llamado como tradición de los ancianos y posteriormente codificado en lo que hoy conocemos como Mishnah. Allí aparecen estas leyes rabínicas, hoy son muy respetadas por los judíos, siempre lo fueron. Ellos le llaman ley
oral. Es decir, el judío tiene dos leyes, la ley escrita, que es el Tanaj o la Mikra, que es el Antiguo Testamento para nosotros, compuesto de 24 libros, en nuestro caso 39, son los mismos libros, solamente que están enumerados de un modo distinto. Primero y segundo de Crónicas, para ellos es un solo libro, para nosotros 2 libros. Primero y segundo de Reyes es un solo libro para el judío, para nosotros son 2, y así sucesivamente. Entonces, 24 libros, el Tanaj, la Mikra. Tanaj son las iniciales TNJ de Torah, Neviim, profetas, y la J, Ketubim, que es escritos. Pentateuco, profetas, escritos, es la división de la Biblia hebrea. Ley escrita, inapelable, una fuente de autoridad infalible para el judío y para los cristianos también. Pero junto con la ley escrita estaba la ley oral, que es la tradición de los ancianos. Y opinión de hombres, y Jesús no tuvo mucho conflicto con ello. Y prueba es de los varios textos, hay varios, Marcos 7 es un ejemplo que estudiaríamos más adelante, amigos, seguramente para quienes les interesan estas cosas las podemos considerar. Pero en Juan 9 sí hay un ejemplo muy interesante, y es que al acercarse el sábado, ya es día sábado, él va a proceder a una curación, pero la inicia escupiendo, porque estaba prohibido escupir en la ley judía. Pero fíjense la expresión, esta es la que viene acá. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Nos va a hacer acordar a la menorá del santuario judío donde hay luz. Eso es lo que ilumina el santuario, adentro, el mueble. Allí la luz de las 7 velas, las 7 lámparas de la menorá o el candelabro. ¿Sí? Y entonces escupe a continuación. El versículo que sigue dice, de 9:6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, y luego entonces allí se produce la curación. Pero producida la cual, amigos, casi al final, cuando el judío, este hombre ciego, logra curarse y tiene allí con Jesús, luego que lo expulsan de la sinagoga, porque el hombre está seguro de que esto es de Dios, y los judíos le dicen, no es de Dios, porque este hombre viola el sábado. Y hubo una tensión entre el Sanedrín, el cuerpo dirigente judío, y el hombre curado. Él estaba muy feliz por la curación recibida. Pero aquí que al ser expulsado, Jesús lo encuentra después. Y se le manifiesta. Fíjense en la pregunta anterior, del versículo 35, vamos a leer ahí, que Jesús lo encuentra y le hace la pregunta. Oyó Jesús que lo habían expulsado. Y hallándole le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El hombre responde, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? No entiendo quién es. Y Jesús se le revela, pues lo has visto, y el que habla contigo, ese es. Es decir, ahí el hombre pudo asociar el timbre de voz de quien estaba hablando con el que lo había curado hacía momentos atrás, horas atrás. Nunca lo pudo ver, porque le puso barro en los ojos y Jesús desapareció. Pero ahora lo podía escuchar, era el mismo timbre de voz. Este es el hombre que me curó. Y allí se arrodilló, lo adoró. Fíjense, amigos, lo que viene a continuación. Creo, Señor, y lo adoró. Y entonces Jesús comienza a hablar. Y acuérdense de la menorá. Todo esto viene por la luz de la menorá. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, como el caso del ciego, vean. Y el ciego vio por partida doble. No solamente la luz física que fue curado, conoció al Cristo, el Jesús se le reveló el plan de salvación y lo aceptó. Así que recibió luz física y luz moral también. Pero luego dice, y los que ven o pretenden ver, como eran los grandes dirigentes fariseos, ellos sean cegados. Para eso es la menorá, es la luz, para entontecer a aquellos que dicen saber. Fíjense, amigos, cómo sigue el diálogo. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos con lo que acabas de decir? Que tú vienes para que los que dicen ver sean cegados. ¿Qué? ¿Somos ciegos? Porque ellos reconocían que no le creían. Y Jesús afirmaba que quien no le crea a Jesús, al Maestro, es un ciego. Bien, la respuesta de Jesús. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado.
Pero ahora porque decís vemos, ustedes son los maestros que dicen ver, pero rechazan la luz del mundo, rechazan la luz simbolizada en la menorá del santuario judío. Si ustedes rechazan, vuestro pecado permanece. ¿Notamos, amigos? Esto es lo que Dios nos está queriendo decir. La luz del Señor aparece, da luz al que está buscando la luz. Pero aquel que es soberbio y cree saberlo, pero desagrada a Dios, esa misma luz lo entontece. Y el hombre anda perdido. Volvemos otra vez, amigos, a estas partes del santuario que estábamos mirando, para apreciar mejor. Apenas vimos el significado de esa menorá, de esa luz. ¿Qué representa Jesús? Dijimos que el mueble opuesto es la mesa con los panes de la proposición. También hay otra historia muy interesante en Juan capítulo 6 y el pan de vida, pero ya lo miraremos en otro momento. Y luego entonces más hacia adentro miramos un mueble allí que es el altar de oración, un altar todo labrado de oro, un mueble precioso. Allí también tiene 4 cuernos, trae artefactos adicionales como es un incensario para producir humo allí, un incienso muy oloroso, muy rico, y entonces con esto se hacía el servicio para que fuera agradable a la vista de Dios. Y el incienso representa a Jesús, es lo que le da aroma, porque a continuación cuando ahora en ese servicio del mueble que estamos mirando, que es el altar de oración, allí el sacerdote terminaba su tarea diaria durante 364 días del año, que era ahora ungir, untar con sus dedos la sangre con el que venía trayendo en un tazón del pecador que había confesado afuera en el atrio, que había dado muerte al animal y de cuya sangre se recogía en el tazón, y entonces ahora se entraba en el lugar santo, previo lavado de pies, de manos, entraba y ahora tocaba ungir allí los cuernos de este otro mueble, el altar de oración. Terminado lo cual, amigos, el sacerdote se retiraba y ya había hecho su faena. Y así todos los días del año, mañana y tarde incluido. Con lo cual Dios enseñaba que así los estaba protegiendo de los pecados que incluso la gente cometía y no los confesaba. Dios los protegía hasta que llegara el abrirse el siguiente velo que estamos mirando. Esto se produce en el día de expiación, era el día del juicio, una vez al año, en el cual el sumo sacerdote se enfrentaba con Dios, porque se abría ese velo que estamos mirando allí en el fondo, y oficiaba el sacrificio de un chivo, de 2 chivos que se escogían, había un chivo que había que sacrificar. Acá estamos mirando, este es el mueble principal, este es el cofre de los 10 mandamientos. Sobre el cofre hay una tapa, todo era labrado de oro, y encima de la tapa, también labrado a martillo, un par de ángeles, cuyas alas se tocan, y allí en el hueco, en el medio, solía aparecer la Shekinah, que es la presencia de Dios, desde donde Dios hablaba. De ahí se comunicaba para hablarle al sumo sacerdote, o aún a Moisés, cuando Dios quería comunicarse, para significar lo siguiente, que Dios tiene un asiento, una silla, vamos a decir así. La silla es justamente la tabla que aparece dentro del mueble, los 10 mandamientos. Así que, amigos, si alguien quiere tocar algo de los mandamientos, cambiar algo de los mandamientos, le está queriendo mover la silla a Dios. Eso es gravísimo. De hecho, hay una historia bíblica de cuando se estaba transportando el arca, Moisés estaba ordenando que se transportara el arca, pero he aquí que un sacerdote de nombre Usa no había hecho como Dios quería que se hiciera, ya que el arca tenía pues unos anillos y dentro de lo cual entraban un par de varas y se debía transportarlo levantándolo con varas, pero jamás tocar el cofre. Pero he aquí que este hombre se olvidó y entonces ahí estamos mirando la escena cuando puso el cofre con las varas, lo puso sobre una carreta de bueyes. Y entonces había que llevar allí la carga a lo largo del camino, pero aquí que había mucha rugosidad allí en el camino, baches, huecos, y entonces parecía que se movía y se iba a caer. Y Usa, el sacerdote, allí tuvo la temeridad de tocar el arca para que no se cayera, y cayó fulminado. Y la gente se asustó. Y con eso Dios quería enseñar la lección. No toquen
Nadie se acerque, no toquen. Esto es muy sagrado. Amigos, todavía eso no lo entendemos. ¿Por qué hay gente que hasta el día de hoy se da ese lujo de criticar, de hablar contra la ley de Dios, contra la palabra de Dios, contra el mandato de Dios? Son sinónimos. Y entonces esta historia de Usa, que aparece en el Antiguo Testamento, sirva como lección, que eso es intocable. Y por lo tanto, debiéramos nosotros más dedicarnos a estudiar qué representa todo ello. Y aquí estamos mirando, amigos, ya una vista de estos muebles. Acá estamos mirando el cofre de los 10 mandamientos, allí se ven las piedras en donde estaban los 10 mandamientos. Había una urna también y la vara de Aarón, se guardaba de recuerdo. La urna contenía el maná, la vara de Aarón, ahí también traía los recuerdos de parte de Dios. Entonces, miremos todavía más, amigos, tenemos los ángeles están labrados a martillo. Noten ustedes la luz que aparece allí para que Dios se pudiera comunicar. Eso se llama Shekinah. Y así era como Dios se comunicaba. ¿Sí? Bueno, estos son los muebles que están en el lugar santísimo. Este es el lugar por excelencia, el lugar de la presencia de Dios. Bien, así estamos mirando estos muebles y lógicamente los sacrificios. Ya los miraremos en otra ocasión de qué se tratan estos sacrificios, ¿no? Pero sirva esto para enseñarnos. Bien, vamos entonces a continuación a avanzar todavía en lo que estamos exponiendo. Miremos todavía el texto de Isaías, capítulo 1. Estábamos con esa lectura, ahora leemos, muy bien, ahí tenemos el versículo 13. Fíjense, amigos, lo que vamos a leer. No me traigáis más vana ofrenda. Fíjense allí, el incienso me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas, yo no lo puedo soportar. Miren todavía que al decir sábado, como se ha tomado esta expresión de parte del Señor, como que ya no aguanta más el sábado, muchos creen, ya se abolió el sábado. Eso está muy lejos de la verdad. Dios no se expresa nunca de esa manera, sino que está revelando acá que ya se cansó tanto de la luna nueva, que era otra fiesta mensual judía, convocar asambleas, eran las fiestas del año, eran 7 sábados ceremoniales, eso incluía la Pascua, Pentecostés, el toque de trompetas al comienzo del año civil, esto es el 7º mes, en el mes de Tishri, mes de octubre aproximadamente. Allí había 4 sábados ceremoniales, incluía el primer día del mes, luego el Yom Kippur y después, a continuación, una semana más tarde, tenemos todavía la semana de las cabañas. No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. A ver, ¿y a dónde vamos ahora? ¿Qué nos va a decir el maestro? Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Agreguemos, amigos, el ayuno. Yo no quiero escuchar. Llenas están de sangre criminal vuestras manos. Y alguien diría que eran asesinos. Terrible si eran asesinos. Sí, amigos, pero no necesariamente asesinos de tomar el puñal y violar el 6º mandamiento, no matarás. Había otra violación que Jesús es la que cuenta allí en Mateo. Vamos a leerlo, capítulo 5, versículo 21-22. Miren a un individuo con sangre en las manos, porque viola el 6º mandamiento. Vamos a leerlo. Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Si uno violaba el mandamiento, se llenaba de sangre las manos. Pero miren otra manera de llenarse de sangre. Pero yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano ya es culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato o estúpido queda expuesto al infierno. ¿Nos damos cuenta? Esto es estar lleno de sangre en las manos. Por eso la oración y el ayuno, que vamos a mirar un poquito después, tiene que haber un giro para que no haya sangre, no haya criminalidad en nuestras acciones. Leemos todavía más
en el texto de Isaías capítulo 1. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Hagan cosas prácticas, directas, ciertas, no tanto servicio religioso. Quiero ver acción, pero una acción que beneficie, que honre al prójimo, al ser humano. Eso es lo que yo quiero ver. Como ya miraremos a continuación en los textos que vamos a mirar de Isaías 58. Seguimos leyendo. Venid luego, después que hagan estas cosas, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana de rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero también lo contrario, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Dios lo está diciendo. Esto depende de ustedes. Lo quieren, háganlo, yo se los voy a bendecir. Ustedes no quieren, así lo van a pagar. Amigos, Dios les habló a los judíos de aquellos días, nos habla a nosotros también. ¿Queremos practicar la oración? ¿Queremos practicar el ayuno? Pues prestemos atención a estas palabras que leemos ahora en Isaías capítulo 58, desde el versículo 1 en adelante. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Noten, amigos, que esta es una premisa constante en la voz de los profetas, en las expresiones de Dios. Y es atribuirles pecado, reconocer que el hombre es pecador. Saben, si entramos así a negociar con Dios, es la única forma de hacer paces con Él. Bajar la cabeza y decir, está bien, Señor, yo la regué, yo lo reconozco, soy así. ¿Qué puedo hacer para cambiar? Entonces, amigos, pero cuando uno empieza a justificarse, ¿pero por qué Dios es así tan severo? ¿Acaso no sabe Él que las debilidades del hombre, que incluso en momentos de necesidad, ¿acaso no prevalece la emergencia y tenemos que a veces dar vuelta la obediencia al mandamiento? Esto es lo que pretendía, amigos, José Fletcher, con su libro publicado en 1966, La ética profesional, la ética situacional. Así, la ética de la situación. Este individuo publicó el material que hizo un impacto mundial. Se tradujo en diferentes idiomas. La ética situacional o la ética de la situación. Significaba que no podía haber verdades absolutas. La ética, la bondad, el trato correcto, dependía de la circunstancia, por eso es de la situación. Y que dependiendo de la circunstancia, uno podía acomodar ese trato hacia el prójimo, esa verdad. Miren algunos de los puntos de las teorías de este señor. La vieja moralidad, esa ley inflexible de los 10 mandamientos, yo le llamo verdades apodícticas, recuerden, que es una expresión del diccionario que significa incontrovertible, incuestionable, desde todo punto de vista, es una verdad reconocida a nivel universal, no importa la generación, el tiempo, la raza, si gente que vive en el norte, en el sur, vivió hace cientos de siglos o vive recientemente. No, si Dios dijo no matarás, no matarás. Y si Él dijo no robarás, no robarás. Y así cualquiera de los 10 mandamientos. Bien, esa vieja moralidad procedía de lo general a lo particular. La nueva moralidad procede de lo particular a lo general, de la circunstancia particular. Robinson ataca la ética cristiana tradicional por tender a ser antihumanista. Prefiere más, digamos, la orden de Dios, eso es más importante que el ser humano. Orientada hacia principios sobrenaturales, supuestamente revelados por Dios, que a veces tienen precedencia sobre las personas, está por encima de la necesidad del individuo, y a los cuales hay que conformarse prescindiendo de las circunstancias. Notamos una explicación muy simple. Pero amigos, dicho de otra manera, vamos a hacerlo más gráfico. Cuando decimos, y es necesario mentir, la circunstancia me obliga a mentir. Yo estoy trabajando, llegué tarde al trabajo
Y entonces tengo que justificar. Y lógico, pues lanzar una mentira. No voy a decir la verdad, me dormí. No. ¿Por qué? Porque si yo ando en la honestidad permanentemente, voy mal, le hago daño a mi familia, me echan del trabajo. ¿Dónde consigo trabajo otra vez? No se puede vivir de esa manera. O las mentiras blancas, o mentiras piadosas. Notemos algunas de esas descripciones que aparecen allí, explicadas en este libro, La ética de la situación. Al enfrentar una decisión de índole moral en una situación dada, la ética situacional nos dice que todo lo que tenemos que hacer es preguntarnos cuál es la forma más amorosa de actuar en ese caso en particular. Eso es lo que vale, el amor. Y por amor, yo voy a mentir, miento por amor. Es el caso de la persona que está por morir. Y ya va a morir, yo la amo. ¿Cómo le voy a decir verdades? Verdades como que yo estoy viviendo con otra persona y la que se va a morir siempre creyó que le he sido fiel. Pero si le digo la verdad, la mato del todo. Así ejemplos simples como eso. La mentira blanca. ¿Sí? Entonces, en la ética situacional prevalece el amor, la circunstancia. No hay verdades absolutas. ¿Nos damos cuenta, amigos? Este tipo de planteo. Alguien diría, bueno, es bastante razonable. Yo no digo que no sea razonable. Lo que estoy diciendo es que hay una voz. Es la voz del juez, la voz de Dios. Y busquemos siempre de estar a tono con esa voz universal, la voz de Dios, si es que queremos pasar indemnes el ojo escrutador de Dios. Eso se llama juicio. Fíjense cómo lo expresa el Nuevo Testamento en Hechos capítulo 17, versículo 31. Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. A él lo van a poner de juez. Bueno, si Jesús es mi juez, ya estoy salvo, porque él es bonachón, es buena gente, acá no hay problema. No es así, amigo, no. Jesús vino a ser nuestro abogado ahora, lo está haciendo, y él mismo será el juez. Y tan inapelable será ese juez, que ya lo expresa, amigos, allí en Mateo capítulo 5, versículo 23, que nos enseña cómo relacionarnos bien con nuestro prójimo en medio de servicios religiosos. Dicen, miren ustedes, comentando el 6º mandamiento, no matarás. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. No sigas con el servicio religioso. No te quiero mirar, no te quiero escuchar, no me traigas ofrenda. Recuerdan los textos de Isaías, estoy cansado de ofrendas. Sino más bien, anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Yo quiero ver que te hayas pacificado. Porque si no lo haces, esto ya lo está diciendo el juez, Jesús, que va a ser el juez. Miren lo que viene a continuación. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez te entregue al alguacil y seas echado en la cárcel. Y estas son palabras de Jesús, la que viene ahora, cuando dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Lo vas a pagar todo. Amigos, esa es palabra del juez. ¿Y cómo vamos a pagar tremendas deudas que tenemos morales para con Dios? Como hay algunas parábolas que cuentan acerca de ello. Allí en Mateo 18 hay una. Bien, esto nos da un panorama muy leve porque es profundo este asunto del juez que Dios puso, que nos escruta, al cual tenemos que rendir cuenta. La forma de hacerlo, amigos, es, sabiendo que hay un juez, es bajar la cabeza y atenernos a esa voz de Dios. Dios ordena y el hombre entra allí. Entra para que Dios le perdone, le dé bendición, lo sane, lo prospere. En fin, cuánto que podemos recibir de un Dios amoroso, creador, pero que al hombre le dice, bájate el copete, vamos a hablar, yo te prometo todo. Amigos, no actuamos así con nuestro papá, aquellos hijos que son rebeldes. Y entonces ese muchacho adolescente, que lo va a enfrentar al padre, y el padre ama a ese hijo, lo ama, porque es el hijo. Pero el hijo le salió rebelde. Entonces el padre no sabe qué hacer, porque él no va a perder la autoridad. No lo quiere echar, sabe que ese hijo se va a destruir afuera, no tiene ni experiencia, no sabe nada de la vida, pero sí que es rebelde. Y entonces el padre razona con él. Hijo, te pido que te sientes,
aquí estoy bien, no hay problema, yo te puedo escuchar. Hijo, no me hables así, te estoy diciendo que te sientes, quiero hablar contigo. Oh, está bien. Amigos, nos pasa en la vida diariamente. Amamos al hijo hasta que ese hijo cabezón aprenda a abrir la mente. Y entonces se dé cuenta, ya cuando es adulto, ¿cuántas veces esos hijos que fueron rebeldes abren sus ojos, pero ya no está su papá, no está su mamá? Se han ido. Y entonces ahí lamentan, si estuviera mi viejo, si estuviera mi vieja, ¿cómo los hice renegar cuando yo era joven? Me da pena. Bueno, es un vuelco, es una etapa de la vida. Con Dios es lo mismo, amigos. Por eso es que Dios aquí está diciendo, cuando van a hacer los servicios, háganlo bien, límpiense el alma. Miremos todavía más de Isaías 58. Estábamos leyendo, versículo 1, avanzamos para ver el tipo de ayuno que a Dios le agrada, sobre el cual queremos trabajar. Miremos pues, que me buscan estos religiosos cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de Dios, que me piden justos juicios, que quieren acercarse a Dios, gente que parece muy buena, wow. Y Dios los desenmascara en la cara. ¿Por qué? Dicen ellos, ayunamos y Dios no haces caso. Humillamos nuestras almas y Dios no te das por entendido. Y Dios les contesta, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. ¿Cuántas peleas, amigos, hay entre hermanos que ellos dicen llevar un servicio religioso, una actividad, y sin embargo no se aguantan entre sí? No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oído en lo alto. No hagan este tipo de conducta. Y entonces, ¿cuál es la propuesta que Él va a hacer ahora? Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como que fuera el junco, una planta del Nilo, del río Nilo de Egipto, que la planta se inclina y que haga cama de silicio, esto es un saco de arpillera, y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová, que era la práctica de aquel tiempo, un día de duelo, diríamos ahora. Bien. No es más bien el ayuno que yo escogí, esto es lo que Dios quiere. Este es el verdadero ayuno, amigos, y es el que queremos proponer. No por ser diferentes u originales, no. Es el ayuno bíblico, el ayuno moral, el ayuno que Dios le da atención. No tanto a la abstención física y que aparecemos demacrados. Jesús ya lo había dicho en Mateo 6. Estos judíos que demudan sus rostros cuando ayunan, parecen demacrados para que la gente diga, wow, ahí va el rabino, mire, seguramente un hombre de Dios que está orando por nosotros haciendo ayunos. Y al hombre le gustaba escuchar esas cosas. Entonces acá Dios nos dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, que desaten las ligaduras de impiedad, que suelten las cargas de opresión, que dejen ir libres a los quebrantados, que rompan todo yugo, toda atadura. Yugos a veces, amigos, como los económicos, cuando aparece el acreedor, un cristiano, y le dice a su compañero, hasta incluso van en la misma denominación, van en la misma iglesia, tal vez distinta iglesia, pero la misma agrupación. Y dice, amigo, ¿qué pasó? Estoy esperando la renta. Discúlpeme, hermano. No me llame hermano, acá no. Usted está aprovechando de llamarse hermano, usted me está debiendo la renta. Sí, hermano, no me llame hermano. Ok, discúlpeme, no me alcanza la plata. Ok, y usted quiere que yo le perdone. Usted se vale de la religión porque estamos yendo a la misma iglesia. Estos son compromisos. No mezclemos la religión con la religión y los negocios. Dejemos que estén separados. Vamos a la iglesia, vamos a cantar. Perfecto. Usted predica, yo predico. Pero acá, en los negocios, usted me tiene que pagar la renta. Por favor, yo sé que es un compromiso. Yo tengo que, mire, no me vengan con promesas. Yo esto lo vengo escuchando desde hace unos meses atrás. O me paga o lo echo. Seamos claros. Amigos, cuando estamos actuando así, y somos cristianos de remate, por eso el Señor dice, quiebren todo yugo. ¿Dónde está la misericordia? En verdad, amigos, quiero celebrar la postura del actual presidente cuando propone que por lo menos 3 meses se pospongan todos los compromisos, hasta el compromiso de los impuestos también. Y que seamos todos solidarios con esta desgracia que estamos viviendo el coronavirus. Gente que no puede ir a trabajar, que no tiene dinero, pero tiene que pagar la renta.
pagar un servicio, pagar esto. Suspendamos todo eso. No, yo no voy a suspender, que lo pague. Yo necesito que me pague acá, ¿qué quieren? ¿La luz gratis? ¿Que quieren el teléfono gratis? ¿Qué es eso? Acá hay que pagar. Amigos, cuando actuamos de esa manera, merece la maldición de Dios. Y acá lo estamos leyendo. Y especialmente porque el sentido común, como el presidente lo está promoviendo, que se pospongan las deudas por unos meses hasta que volvamos a recuperar la normalidad. Papás que tienen que dejar de ir a trabajar porque, si no, para colmo, la multa. Ustedes saben, amigos, ya está corriendo ya la restricción del gobernador Newsom acá en California. $1,000 de multa a los que no puedan justificar su presencia en la calle. O 6 meses de prisión. ¿Sí? Y uno tiene que salir para comprar lo que fuera. O cubrirse allí con el barbijo, los guantes. Hay personas que parecieran como astronautas, todos cubiertos allí. Porque hasta la peste, hay una cita, un pensamiento de una escritora que los adventistas apreciamos, Elena White, que menciona que Satanás mismo emponzoñaría el aire con emanaciones mefíticas, terrible, y lo estamos presenciando. Es asombroso, o nos mete en miedo, o hay una psicosis de que en el aire anda esta peste que dura unas 3 horas flotando en el aire, si alguien estornudó o lo expulsó, y uno justo se pasó por ahí. Amigos, ni sabemos quiénes podemos pescar. Que sobre la ropa, sobre la madera, sobre el plástico, el vidrio, aún en los zapatos, cuando vamos afuera se nos aconseja, usen otro par de zapatos y el que usaron, métanlo por ahí hasta que ese bicho se muera. En fin, consejos que nos dan de aquí a allá y algunos los toman muy en serio y tiene que ser así. Yo, el servidor, de ningún modo voy a disminuir una peste invisible que hay afuera, pero sí decirle que le hacemos frente con el poder de Dios, eso sí, y que Dios ama a sus hijos. Y aún les dije más, amigos, que este coronavirus, como un castigo que Dios permite que caiga sobre el planeta por la violación de las leyes de Dios, que caiga bien caído sobre los transgresores. Pero aquella gente que buscamos, gente religiosos primeramente, gente de buena voluntad, que aunque no sean religiosos, el solo hecho de estar comunicados, escuchando palabras de Dios, que Dios los cuide, los bendiga, que les ayude a entender. Pero los otros que son violadores, ladrones, asesinos, fornicarios, que andan pecando, violando los 10 mandamientos, ¿acaso Dios no se va a hacer sentir? Miren cómo lo expresa Jeremías 6:19. Leemos pues ese texto, la relación entre causa y efecto. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Yo traigo el mal. Bien, culminamos leyendo el texto de Isaías, esta propuesta del ayuno que Dios aprueba, no el demacrarnos físicamente porque nos abstenemos de comer y entonces vamos a orar. No, es un cambio de actividad, de acción. Leamos pues entonces Isaías capítulo 58. Seguimos leyendo la porción que estábamos leyendo. No es, miren en el versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ese es el ayuno que yo quiero. Versículo siguiente. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amigos, esta es la propuesta que vamos a examinar en las siguientes emisiones, estos versículos y otros más, para darnos cuenta que Dios quiere un vuelco de conducta, aún para hacer el ayuno, aún para hacer la oración, aún el espíritu del orante que se dirige a Dios, que tiene que haber un cambio, para que Dios pueda escuchar y sanar, que es lo que todos queremos. Amigos, que Dios les bendiga, que los guarde, cumplamos las leyes que nos están ordenando, mantenernos recluidos, saludables, mucha higiene personal, hasta que pase esta plaga y volvamos a la normalidad, pero habiendo aprendido a ser más leales y responsables ante los mandatos del Señor. De corazón, desde aquí les deseamos que Dios los bendiga. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador.
todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia. Mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia, convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.